Bienvenidos nuevamente al canal Algo Muy Bueno. Aquí estamos nuevamente convocados en este quinto conversatorio con fecha 6 de abril de 2025. Un día especial, sin duda, ya que hoy y ayer disfrutamos de nuestra conferencia general, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestras autoridades generales, incluida nuestro querido profeta y nuestros apóstoles. Bien, así que nuevamente aquí estoy con mis invitados especiales, José Luis, hermano Juan Rodríguez. Bien, estamos acá otra vez convocados para compartir, seguir conversando sobre los pioneros acá en Chile. Bien, así que voy a darle el paso a hermano Juan para que pueda presentarse, luego José Luis, bien breve. Luego de esta pequeña presentación, vamos a compartir. Quiero que puedan compartir, José Luis, hermano Juan, unas breves palabras con respecto a qué les pareció de la conferencia general. Bien, por favor, hermano Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buen día. Me siento bastante contento hoy día de estar en este quinto conversatorio del presente año, abril, 6 de abril, domingo 6 de abril, una fecha importante para la iglesia. Y yendo al grano, ¿saben? Yo me quedé sorprendido con un mensaje hoy día en la conferencia por una dama que se llama la hermana Tamara W. Runia. Ujú. Ella comunicó de tal forma su mensaje donde los gestos comunicativos de ella me causaron una impresión enorme y en segundo lugar el mensaje en sí mismo, que ella, por ejemplo, dijo, no nos mantenemos en el camino del pacto por no cometer nunca un error, nos mantenemos en ese camino arrepintiéndonos cada día. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona sin avergonzarnos, compararnos con nadie más ni reprendernos. Eso para mí fue muy significativo porque primera vez que escucho a alguien que pertenece a la organización de mujeres expresarse de una forma tan enriquecedora, tan didáctica, que me quedé pero sorprendido, más allá también de mi comentario sobre el Elder Vargas, que se refirió a Chile de manera extensa para los minutos que les dan a ellos. Precioso, precioso, sobre todo su experiencia cuando él dijo, salió ese día domingo y se iba a ir. No, porque alguien hizo un comentario, parece una crítica en el mal momento. Y alguien lo fue a buscar. Y esa Ujú. persona lo trajo nuevamente y desde ahí a la fecha él sigue activo. Algo que comúnmente pasa, le ha pasado a algunas personas que yo he conocido, amigos, pero que estos amigos después no volvieron a la iglesia ¿por qué no? Pues, lamentablemente, pero qué bueno que a él le tocó el hombro a alguien que se preocupó de él y lo hizo volver. Es muy especial escuchar eso en él y sobre su familia también, que se refirió a sus hijos. Ujú. Bien, muchas gracias, hermano Juan, por sus palabras y su visión de la conferencia. José Luis, por favor. Hola Cristóbal y Juan, gracias por nuevamente estar con ustedes en este conversatorio también de historia de la Iglesia en Chile y hablando de los pioneros. Esta conferencia general ha tenido muchos puntos importantes que tienen relación con Chile. Ya, a mí me gustaría resaltar bueno, los nuevos llamamientos y asignaciones de el Elder David Reyes, que es de Arica, ya, pero actualmente o hace poco servía como presidente de la Estaca Antofagasta. Ujú. También al hermano Gabriel Campos, este médico de la ciudad de Santiago, y que también asumen estas responsabilidades como 70 de área. Y también destacar también a nuestra soprano, ¿cierto? Que es miembro Ah, del, sí, del equipo del coro global, tabernáculo. Andrea Betancourt, ya Coro que tabernáculo. suma a este voluntariado global, como se le llama, ¿cierto? No Precioso, sé si precioso. participan de manera continua, pero creo que es solamente por un año, al parecer. Y también, bueno, hay otras, también discursó los 70 autoridades generales que son de Chile,
el hermano Jiménez, o sea, el Elder Jiménez, Elder Vargas, que ya mencionó la historia, Juan Rodríguez. También destacar también que el presidente de la misión de Antofagasta, el Elder Gu, fue llamado también, o sea, es llamado a ser autoridad general. Él es argentino, pero nació en Taiwán Ajá. y actualmente servía como presidente de la misión Antofagasta. Así que, bueno, también el hermano Elder Jorge Ceballos, él Ujú. pasa al estatus de autoridad general emérita. Entonces hay mucha vinculación con Chile en esta última conferencia general. Así que fue grandioso poder escuchar a todos estos 2 últimos días. Sí, correcto. Fue bien especial y claramente estoy muy de acuerdo con todo lo que tú nos compartes, José Luis, que lo comparte hermano Juan. Realmente todo fue muy edificante. Agradecido también por todo el servicio que dio Elder Ceballos de 2008, que fue llamado a 70 autoridad general. Y ahora imagínate, ya pasa de mérita después de ¿cuántos años? ¿14? Un poco más de Ujú. 14 años. Entonces, Acá también sirviendo voy ahí. a buscar por ahí. Así que es muy bien gratificante tener este nuevo desafío, estos nuevos líderes chilenos que también nos representan como país. Y Correctísimo. especialmente que marquen la historia también, ya que es muy importante. Chile es rico en historia relacionada con los pioneros. Y eso hay que siempre darlo a conocer, siempre hay que recalcarlo, siempre, siempre. Porque es un país donde la amistad entre pioneros y chilenos es algo muy bueno. Bien, y eso con la historia, con lo que hemos visto, eh, es de admirar y siempre recordar, siempre hay que estar atento con todo. Yo lo disfruté hoy día mucho en la conferencia, fue especial porque desde que se habilitó el tema de YouTube hace ya más de 15 años, siempre lo veía en casa, viendo las conferencias. Pero esta oportunidad, el obispo que fue llamado hace poco, en diciembre del año pasado, obispo Cuevas, nos animó a que pudiéramos asistir por lo menos a una sesión en la capilla. Así que se organizó un almuerzo, de hecho, también. Fue especial, asistieron un poco más de 40 miembros, siendo que somos más de 150 que asisten regular. Pero fueron 40 miembros y fue bien especial, bien emotivo, ya que une, trae las raíces, se puede compartir más, se puede comentar Se van acerca de la conociendo. conferencia, nos vamos conociendo más. Entonces, a pesar de que está la alternativa de verlo en casa, cómodamente en YouTube, también está la alternativa de poder compartir en la capilla. Y eso fue bien bueno. Hoy día fuimos con todos los niños. Se portaban como el ajo, pero bien, se pudo disfrutar bien. No, sí, igual había un rincón que dejamos para la primaria y para que dibujen y todo, pero bien, Cristóbal, pero bien. Sí, Cristóbal, bueno, fueron 17 años de servicio del Elder 17. Ceballos, exactamente 17 años, porque fue llamado un 5 de abril del año 2008, mientras servía como presidente de la misión Concepción Sur. Sur. Ujú. Bien, mira, fíjate. Parece que sí, sí, sí. Yo en el último video que subí de acá al canal, algo muy bueno, fue acerca de la rama Ovalle. Y lo dividí en dos partes, el cual todos pueden ver. Es con respecto al testimonio que me mandó el hermano Juan Carlos Carlos Rodríguez, desde Rodríguez. Argentina, Rosario. Mandó un audio bien de 10 minutos, narrando toda su experiencia misional y Buenísimo, de buenísimo. cómo fue converso y al tiempo salió a la misión. Entonces fue bien bonito, emotivo, porque también conoció a Elder Ceballos cuando tenía 12 años. Entonces Ujú. fue el presidente de la rama él por 7 meses y medio, y Elder Ceballos en ese minuto tenía 12 años. Entonces fue bien lindo, y luego la otra parte lo dediqué a Elder Ceballos en sí, porque mi papá en el 2009 hizo un escrito sobre él y sobre la experiencia que él tuvo cuando fue llamado como autoridad general. En ese día de la conferencia estaban los dos misioneros que le bautizaron. Estaban ahí presentes en la conferencia. Maravilla. Entonces, qué emotivo que ellos no se imaginaban que un niño de 12 años podía llegar a ser su líder o estar Tu escuchándolo autoridad. al mismo, su autoridad, escuchándolo ahí mismo directo del centro de conferencia. Entonces, fue bien emotivo, Estupendo. bien bonito el video.
Así que agradecido por todo el trabajo que hizo Elder Ceballos también. Y va en eso, y ese es el objetivo. El objetivo del canal, poder llegar a más personas, dar a conocer esto porque nutre, nos fortalece, nos edifica como miembros de la iglesia. Y también para las personas que no son miembros o que no son necesariamente de Chile. El hermano Juan Carlos Rodríguez lo contactamos a través del canal. Él se comunicaba y le gustaban los videos y él puso que fue presidente de Rama La Valle y ahí tuve la oportunidad de contactarlo ya directamente y imagínense todo eso. Entonces hay que seguir fomentando la historia y seguir compartiendo las maravillosidades que tiene nuestro país. Bien. Y ahora pasando al tema principal, a lo que nos convoca en este quinto conversatorio especial, es revivir y rememorar a nuestros pioneros. Bien. En esta oportunidad vamos a centrarnos más en Parley P. Pratt con su hijo Omner. Bien. Y sin más que nada, antes de comenzar, recordar que también, antes que viniera Parley P. Pratt en 1851 acá a Chile, pasó por este territorio en 1846 el éxodo pionero que surgió desde Nauvoo hacia toda la tierra del oeste en Estados Unidos, pero también surgió el éxodo por mar, bien, el cual más de 280 pasajeros arriba del Brooklyn zarparon desde Nueva York para llegar a California, para ellos, después ellos luego unirse a este éxodo por tierra. Y este éxodo por mar fue bien complicado porque tuvieron sus desafíos, ya que el barco pasó por muchas tormentas. Sabemos que la vuelta que daba en ese tiempo era por el Cabo de Hornos y el Cabo de Hornos se caracterizaba por ser un lugar de naufragio. Entonces, los climas no eran favorables. El puerto principal de aquella época del Cono Sur era Valparaíso. Entonces, el capitán estaba en camino a Valparaíso, pero tampoco pudo entrar por tema de corrientes para abastecerse, para poder eh, arreglar el barco debido a las tormentas que habían sufrido. Todo era necesario. Y en tanto de esas tormentas, esta hermana Laura H. Goodwin Hopkins, Hodge. eh, sí, ella se cae porque ella va embarazada y en ese tanto de agonía pidió que por favor no la lanzasen al mar, ya que era la costumbre de aquella época lanzar al mar a las personas que fallecían. Y como no podían entrar a Valparaíso, el barco se fue directamente a Juan Fernández para abastecerse, arreglar el barco. Lamentablemente esta hermana falleció y fue sepultada, fue enterrada en la isla Juan Fernández, en tierra chilena. Bien, los chilenos fueron muy abiertos con ellos, lo abastecieron, le arreglaron el barco y pudieron luego retomar su viaje a, a San Francisco, en California. Entonces, ya nuestra historia tiene especial sentido y especial cariño porque está la sangre pionera enterrada acá en Chile. Luego de eso viene Parley P. Pratt, también su esposa venía embarazada, no tuvieron un buen viaje por el capitán Boyardis, que fue muy déspota en ese sentido, sin criterio, cero empatía, porque le daba pan con gusano, eso es lo que narraba en la autobiografía. Imagínense una persona embarazada, una mujer embarazada, donde tiene que darle todos los nutrientes al bebé y estar comiendo pan agusanado. Entonces, ahí tuvieron su desafío, cual ahí vamos a desenvolvernos más con este tema. Entonces, quería dar este preámbulo de que esta relación entre chilenos y pioneros es algo muy bueno, muy importante, porque es parte de nuestra historia y es parte de la historia del éxodo pionero, que no es menor. Bien, y que a veces muy poco se habla de eso, muy poco se recalca. Bien. Entonces quiero darle el paso ahora a hermano Juan, por favor, para que nos pueda dar sus palabras con respecto a nuestro querido hombre Prat. Excelente, sí. Bueno, si nos situamos en el orden cronológico, como dices tú, ¿verdad? 1846 y de ahí inmediatamente nos vamos a 1851. El sábado 8 de noviembre llega a Chile Parley P. Pratt, PPP, ¿verdad? Ujú. Y en este contexto de los meses que él estuvo acá, sucedió algo bien dramático que todos ya sabemos y que nunca va a ser repetitivo, o sea, nunca va a ser malo repetirlo, porque es necesario saber esto.
como dijo el presidente Gordon B. Hinckley, la ley del aprendizaje es la repetición. Eso lo dijo en enero de 2001 cuando lanzó el Fondo Perpetuo. Por lo tanto, vamos a reiterar siempre estos conocimientos que son tan significativos. Y entre eso, es interesante saber cómo es que nuestro historiador que nos dejó su legado, Rodolfo Acevedo, pudo entender, comprender que era importante hacer la pesquisa de la historia de Parley Pratt. Entre eso descubrió, ¿verdad?, que había un hijo que estaba acá en Chile, que había fallecido y que estaba acá. Pero la pregunta también que yo me hago es, ¿quién fue primero que descubrió que en Chile existía ese cementerio de disidentes? Porque entendemos que antes de 1956, cuando la iglesia comenzó en Chile, ¿verdad? El 25 de noviembre, ¿quién hablaba del cementerio de disidentes? ¿Quién exponía sobre este tema? No teníamos la autobiografía de Pablo Prat. Rodolfo Acevedo tampoco. ¿Cuándo nació tu padre, Cristóbal? 1951. Imagínate, era un bebé cuando 1956 se dio el inicio a la iglesia en Chile. Entonces, Tenía 5 años. claro. Sin embargo, él fue el que nos proyectó a pensar y a reflexionar hoy día cómo es que se dieron estas cosas en orden cronológico, porque sabemos ya cuando llegó Pali para acá, sabemos cuando se inició la iglesia, pero cómo se dio este contexto de entender que en Valparaíso existía este cementerio y quién lo descubrió primero, porque allí hubieron ramas, allí hubieron barrios cerquitas. Y quien trajo a luz todo esto fue obviamente Rodolfo Acevedo, pero antes de eso, ¿hubo alguna noticia respecto de que en Chile estaba Orner Pratt? Ese es una muy buena análisis de que lo conversemos hoy día junto a José Luis y lo otro, no, sin duda, Laura Hoschitz Godwin también no podemos olvidarnos de ella, tiene que estar siempre ahí presente, pero hoy día el foco, ¿verdad?, es este engranaje, este orden cronológico de quién descubrió, ¿verdad?, el cementerio disidente, en qué año, para darle un zoom, ¿verdad?, más específico, porque ya sabemos lo general, ya sabemos que está el cementerio disidente, sabemos que definitivamente allí fue sepultado Orner Pratt, pero ¿cómo fue la investigación, la exploración ahí? Es bien curioso lo que usted pregunta, porque hay que dar un contexto bien, bien grande con respecto a esto. Resulta que, bueno, aclarar, recordar, mi padre obtuvo su primera copia de la autobiografía de Parley P. Pratt en el año exactamente 1980 y se lo regaló Gary Holland. No sé si le suena ese nombre. Gary Holland en el año 80 estaba a cargo también del Templo de Santiago. ¿Ya? Entonces, él le entregó este libro a mi papá en aquella época, en inglés, Ahí obviamente, aparece porque entonces la primera. no existía esa traducción. O sea, al español, porque mi padre la hizo en el 2006 oficialmente y se publicó en 2009. Bien. Y mi padre ahí conoció bastante toda la vida de Parley P. Pratt, pero también en aquella época, en los años 80, estaba Asael Palmer, que fue el presidente de la misión chilena en los años 60. El presidente Palmer fue llamado también para estar encargado del CCM en aquella época, del SEM. Bien. Claro. Entonces, presidente Palmer, como presidente de la misión chilena, él ya tenía conocimientos acerca de Parley P. Pratt. Bien, ¿y cómo lo podemos documentar esto? Quiero compartir esta imagen acá. Mi padre tenía digitalizado la historia de la rama de Valparaíso. Ahí la estoy compartiendo, no sé si la pueden visualizar. Excelente, sí. Ya, aquí Nítido. está. Historia de Rama de Valparaíso, 1959-1961. Bien, al comenzar este libro que fue digitalizado, miren lo que habla al principio del libro, antes que comience la historia de la Rama de Valparaíso. El primer misionero en Valparaíso fue Elder Parley P. Pratt, quien vino en el año 1851 para empezar la obra en Sudamérica. Bien, entonces, acá tenemos el primer inicio, la primera instancia digital
de que ya en la rama de Valparaíso, cuando se creó, ya tenían una noción de que Parley-Piprat estaba ahí. Bien, los miembros de la rama escucharon, tienen que haber escuchado la historia de Parley-Piprat. Por ende, el presidente Palmer, en los años 80, él hace una tesis de toda la historia de acá en la iglesia en Chile también, y en esta tesis habla de varias cosas con respecto a Parley, ¿bien? Y obviamente el presidente Palmer se caracterizaba con lo que hemos visto, analizado. Él escribió, de hecho lo hemos puesto acá, José Luis lo tiene en su poder, estos libros que él escribía acerca de los secretarios de la misión. Y entonces, mucho texto para fortalecer al liderismo fue escrito por el presidente Palmer en aquella época. Entonces, ya se daba a entender que era un hombre muy instruido. Entonces, sin duda, él en las reuniones de distrito que hacían Valparaíso, él tuvo que mencionar acerca de Parley-Piprat, ¿ya? Y en esta tesis que él escribió, mi padre la estaba traduciendo en su minuto. Quiero compartirle esta parte. ¿Por qué es tan importante? Es ¿Estamos hablando para de qué año? la tesis fue en los años 80. Voy a ver exactamente el año, pero lo que quiero compartir es que en esta tesis, a ver, ¿dónde está? Ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí se debe estar viendo ahora. No sé si la visualizan. Sí, Ya. En esta clarísimo. tesis, ya el presidente Palmer está escribiendo acerca de la experiencia de Parley-Piprat y de su hijo, Omner Pratt, porque venía su esposa Phoebe Pratt, venía embarazada, ¿ya? No tuvieron un buen viaje, como lo comentábamos, no tuvieron buena alimentación, y su hijo nace acá en Chile el 30 de noviembre, pero fallece a los 38 días después, ¿ya? Un 8 de enero de 1952. Acá el presidente Palmer ya estaba, como les decía, explicando todo el detalle acerca de la muerte de Omner, que al final falleció por debilidad, ¿ya? Sí. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo el presidente Palmer sabía esto? Existía un libro que se llama El arquero del paraíso, que está acá, y ahora se debe estar viendo, ¿ya? Este libro, escrito por Caldwell, de apellido, hizo la biografía de Parley-Piprat. Y en esta biografía de Parley-Piprat narra lo que pasó exactamente con Omner. Bien, porque la autobiografía de Parley-Piprat, la que escribió el mismo apóstol, él no da detalles, no habla explícitamente sobre la muerte de su hijo. Entonces, esta información con este libro se complementa para dar a entender de que Omner Pratt fue muerto acá y fue enterrado en el cementerio de disidentes de aquella época. Bien. Entonces, en base a este documento, nosotros podemos dar el contexto que el presidente Palmer era un erudito en este tema y lo compartió en aquella época con los miembros de la rama. ¿Ya? Exactamente no tengo un detalle como a quién habrá sido o quién fue, porque mi padre en los años 90, él escribió cuando fue consejero de Estaca, él escribió este escrito que fue publicado el 24 de noviembre de 1990. Bien, que es la placa conmemorativa en el cementerio que honra la histórica visita de 1851 a Chile por Omner Pratt. Bien, y acá hay un dato bien importante que quiero recalcar, que lo voy a marcar aquí, que dice: miembros locales localizaron el lugar de la sepultura mediante investigaciones. Ellos también donaron fondos para la placa y organización de la colocación del marcador funerario. El registro de tumbas está bien conservado y la sepultura se encuentra en buen estado. El cementerio de los disidentes para extranjeros, como se le llama, está bajo el cuidado de la Iglesia
Union. Esto mi papá lo publicó en el año 1990, el 24 de noviembre. Y entonces aquí también da un hecho de que miembros locales localizaron el lugar y ellos se encargaron de donar los fondos para poner la placa, la primera placa del año 90. Te tengo una Aquí. pregunta entonces. Una pregunta, pero que no es para que la respondamos hoy día, sino que, o a lo mejor la podemos responder, y que tiene que ver con lo siguiente, dado ese análisis maravilloso que estás mostrando. Es decir, si los miembros fueron a investigar el lugar, quiere decir que alguien les dijo que allí estaba entonces esta tumba, ¿verdad? Para decirlo Correcto. como más... Por eso estamos dando el contexto de Palmer. Fue uno porque él escribió acerca de esto. Ahora se me fue otro detalle que, que también quiero compartir, que curiosamente los primeros misioneros que abrieron Valparaíso, la rama de Valparaíso, fue un misionero bien en particular. Quiero compartir lo siguiente. Que mi papá escribió, ahora de lo de estar viendo, esto mi papá lo escribió. Valparaíso, su patrimonio espiritual mormón, por Rodolfo Acevedo. En este librito que él hizo, en este escrito, hay algo interesante acá. Aquí. Un descendiente de Elder Pally Parker Pratt, llamado David H. Pratt, de Ephrata, Washington, llegó junto con su compañero Ron Mortensen del Paso, Texas, un 8 de febrero de 1959 para la posibilidad de abrir una rama en Valparaíso. Esta posibilidad se hizo realidad el 28 de junio de 1959 cuando fue organizada la rama de Valparaíso con los élderes H. Pratt, David Pierce, Kit Beth Adams y Joseph E. Tomlinson. Ahí está. Qué curioso que un familiar, un descendiente directo de Parley P. Pratt, Claro. abra la rama de Valparaíso. Bien, entonces Muy bueno. sabemos que No, por la parte de la familia Pratt, hoy en día están muy organizados y lo más seguro este misionero también tenía conocimiento con respecto a lo del entierro de Homer Pratt, porque este libro que yo les mostré del Arquero del Paraíso fue escrito en 1937. correcto. Y este Entonces, misionero llegó en 1959. 1959. Entonces, él tuvo conocimiento de esto también, porque en ese libro se narra que fue enterrado en el cementerio de disidentes, Homer. Entonces, él lo más seguro en las conversaciones con presidente Palmer, lo tiene que haber comunicado Pero en por su minuto supuesto, con los miembros de la rama de aquella época, dando un contexto para poder cómo se llegó al cementerio de disidentes. Cristóbal, José Luis, mira, encontré la página donde habla de el arquero del paraíso, ¿ya? donde habla de el parto de Omner Pratt. Quizás lo Sí, podemos leer, sí, entre claro. paréntesis. Y en la página 257 del libro El arquero del paraíso, dice, en algún momento de noviembre, Sarah Houston dio... Ah, no, no, vamos a avanzar un poquito. Dice, el 30 de noviembre nació el segundo hijo de, no sé cómo se pronuncia, Bubi o Fubi, algo así. Phoebe, La esposa, Phoebe, 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 Phoebe Pratt. Phoebe, ya, Phoebe. Sí, Phoebe Pratt, haciendo referencia a Omner. No se pudo encontrar ningún médico cuando comenzó su labor, y dos mujeres nativas actuaron como parteras. Dado que Phoebe no avanzaba con sus dolores, las dos mujeres la levantaron por las axilas y la sacudieron violentamente de arriba arriba y hacia abajo. abajo hasta ujú, que literalmente sacudieron al bebé al mundo, o lo trajeron al bebé al mundo. Tal tratamiento no solo debilitó permanentemente a Phoebe, sino que también lastimó al bebé. Vivió poco más de un mes y murió. Bueno, acá menciona que murió de tuberculosis, nunca había escuchado sí. eso, según dijo su padre, el 7 de enero de 1852. Fue enterrado esa misma noche en el cementerio protestante en una colina solitaria sobre Valparaíso.
Después rompió el corazón de Phoebe dejar esa tierra poco después y dejar a su segundo pequeño hijo acostado solo en un lugar lejano. Ahí está. Curiosamente, el cementerio de disidentes era el único cementerio de aquella época que aceptaba enterrar a personas que no eran de la fe católica. Bien. Exacto. Entonces, era el único, de hecho, el único cementerio administrado por David Trumbull de la Iglesia Unión. Él fue el encargado de dar registro del entierro de Omner Pratt. Y aquí también donde va lo que el historiador Rodolfo Acevedo comparte en sus escritos y lo documenta también. Y lo quiero también compartir. Documenta con fotografías estos libros, ¿ya? Entonces estamos hablando que esas fueron las primeras fotografías ya públicas Ya de públicas del libro. este hecho real, Correcto. concreto, verdadero. De hecho, la fundación de Jared Pratt Family, creo que se llama la fundación de Paley P. Pratt, ¿Tiene esa ellos foto? ella de forma oficial tiene esta foto que sale, de hecho, el crédito a Rodolfo Acevedo porque fueron las primeras en documentarse en aquella época, Increíble, ¿ya? maravilloso eso. Entonces, aquí pueden ver el libro, donde está el extracto del libro donde se puede apreciar el señor Thrombor, que era el encargado del cementerio, y nuestro querido P. P. Pratt. No sé si se logran ver. Aquí está. Sí, ahí está. Sí. Esto es de este libro que está aquí, en esta imagen. ¿Ya? Entonces, acá da conocimiento del nombre Pepe Pratt en el registro de sepultación junto a la edad del fallecido de un mes. Bien. Aquí sale el hijo, Palipi Pratt. Acá está el otro registro, que es el 992. Y ahí está el registro. Homer Pratt aparece ahí. Y fíjense aquí lo que sale. La fecha de sepultación, que fue el día 8. Y ahí está la causa de muerte. Fíjense Debilidad. lo que Debilitamiento, dice. Debility. debilitamiento, debilidad. Debilidad, por debilidad. Es decir, En- si lo aplicamos a un lenguaje de ahora, sería desnutrición. correcto. Y ahí está mi papá con el libro en sus manos. El libro de registro de aquella época del cementerio. Ahí está, la historia de Rodolfo Acevedo con el libro del cementerio diciente en sus manos. Bien, aquí estos ya son los primeros datos históricos, registros históricos con respecto a dar certeza del entierro de Omner Pratt. Bien, entonces Bueno, bajo es uno de los pocos documentos chilenos donde está registrado el nombre del apóstol, sí, Palipi y de Pratt, puño y sí, letra, y con su sí. puño y letra. Ujú. Entonces eso es un tesoro, Altamente ese documento. significativo. Muy Entonces, significativo. Cristóbal, José Luis, entonces, aquí estamos entonces entendiendo lo siguiente, si nos vamos y nos remitimos a la narración. Entonces, este cementerio, después de 100 años, porque 1851 a 1900, como dice ahí, 1959, 9, claro, cuando ya claro, se abrió la rama en Valparaíso. claro, ¿cuántos años serían? 106, Ciento, a ver, claro, de 107 años, 108 años. claro, 108 años después, increíblemente, como expresas tú, el presidente de la iglesia manda a un familiar directo como misionero a abrir la rama, y Sí. entonces él, con la biografía que ya se tenía de 1937, lo más probable, vamos a pensar cómo imaginarnos, ¿verdad? La hipótesis, que ellos empezaron a investigar, más allá de que vinieron a predicar el Evangelio, empezó a investigar sobre su propia familia, este Elder Pratt. También se suman aquí los primeros miembros que tú mencionas en este escrito de esta rama, ¿verdad? Que se Ujú. creó y que estaba de manera El, mil, incipiente el iniciándose. 1959, correcto. Ahora, interesante es saber que no fue algo masivo, obviamente porque la iglesia en Chile recién llevaba un par de Estaba años, ¿no? comenzando, Claro. correcto. Entonces, no fue hasta después de varios años, 1980, 90, cuando tu padre entonces lanza esto como
como un descubrimiento que era necesario que supiéramos ya a estas alturas, en este siglo, porque Sí. es altamente significativo que tengamos entonces una segunda persona en nuestro país que tiene que ver con la iglesia. Y que, como dice José Luis, que tiene varios puntos ahí que José Luis anteriormente nos decía. ¿Cuáles son esos puntos, José Luis? Bueno, alguna vez tomé las referencias de los datos y estos son datos por descarte, ¿ya? Y esto podría ser que probablemente fue en Chile que se realizó la primera bendición en entregar un nombre a un bebé en la iglesia, Ujú, ¿ya? O sea, la primera vez que en Sudamérica se haya entregado el nombre a un bebé por medio de una ordenanza. También se menciona que Parle Piprat efectuó muchas bendiciones de salud a su esposa y a su hijo, y deberían haber sido las primeras en realizarse en Sudamérica. ujú, También por la fecha que estuvieron en Chile, también fue la primera Navidad donde una familia santo de los últimos días se reúne en Navidad, ya en territorio chileno y también en Sudamérica. Bueno, sabemos también el pequeño Omner fue el primer funeral de un niño nacido dentro del convenio en Sudamérica, ¿ya? Bueno, hacemos una diferenciación entre Sudamérica continental por la hermana Laura Goodwin, ujú. pero este sería el primer niño dentro del convenio, ¿ya? Y también, bueno, finalmente es el primer niño nacido en territorio sudamericano de la iglesia. Así que son Correcto. datos interesantes, ¿ya? Si bien es cierto, hoy día celebramos los 100 años de la dedicación de la tierra de Sudamérica para la predicación del Evangelio, pero los primeros intentos en predicar el Evangelio ocurrieron en territorio chileno, Pleno. ¿ya? Así que eso es súper importante recalcarlo y que aunque hagan un libro en Paraguay, en Brasil, en la Guyana Francesa En o en Bolivia, en Surinam, Perú. siempre se van a tener que direccionar primeramente como introducción a Chile, Valparaíso y Quillota. Eso. José Correcto. Luis, mira, recién nosotros hoy día compartimos nuevamente un almuerzo con los misioneros y este es un misionero boliviano. Entonces yo estaba buscando información nuevamente para dársela y obviamente él dice, es que no puedo decir Bolivia, tengo que remitirme a Chile obligado, pero por supuesto, no, es que Sí. no hay otra manera de comenzar la historia. Y si nos remitimos al libro de Néstor Curvelo, que repite lo mismo en algunos libros que él creó, él menciona Chile. Si uno lee los libros de Néstor Curvelo, siempre está mencionando como parámetro dónde empezó la iglesia con Pablo y Piprat, Chile. Entonces, eso ya genera una tensión. Y como decía Cristóbal, qué interesante eso que tiene que ver con que cómo es que el presidente Palmer también está incluido en esto Ujú. y que hace poco yo encontré una leona donde se menciona su visita acá. Y yo creo que él lo recibió, ¿ah? Rodolfo lo ha recibido porque en esa leona no se menciona nada más que la visita, él mencionaba a Parley Piprat, pero qué interesante, qué significativo para nuestro país estos hechos que ocurrieron, estas Sí, grandes grande, descubrimientos. grandes hitos, porque de hecho mi papá, a ver, no sé si la palabra sería obsesión, para algo que o se apasionó con la historia Pasión, yo de le digo, una pasión, porque vocación. él siempre le llamó la atención la historia de Pablo y Vibrat y siempre tuvo el sentimiento, esto tiene que saberlo el pueblo chileno, de los miembros del pueblo chileno tienen que saber esta historia, porque se sabía muy poco sobre eso. Y de hecho los primeros escritos de mi papá con respecto a Pali fueron en la Leona de los años 80 con pequeños extractos. Entonces, Sí, y después de eso ahí nació el tema de hacer la traducción al español, para que quede visible y cualquiera lo pueda leer y disfrutar de esta historia, porque Parley Piprat en su autobiografía dedica 2 capítulos, no es nada menos que dedique 2 capítulos de su vida a Chile. Entonces, es algo muy especial que mi padre
lo apasionó en ese minuto. Y siempre estuvo ahí, traduciendo en varias fotografías que les he compartido, ahí con su caja de fichas donde registraba la historia. Ahí estaba su libro de Parley P. Pratt, el primero, el que le regaló el hermano Gary Holland. Entonces, es algo bien especial y que tenemos el deber de siempre recalcar y de siempre de recordar, porque es parte de nuestra historia, ya es parte de nuestro ADN. Como santo de los últimos días tenemos que tener claro la historia de Parley y con su hijo Omner. Entonces, Cristóbal, lo que pasa es que tenemos que, obviamente, como dices tú, reforzar esto porque no está bien aprendido, no está bien fijado, como se dice en psicología, en nuestra mente. Y hay que ujú, fijarlo repitiendo, reiterando esto, que es precioso, hermoso. Imagínate para los conversos recientes, cuando van entendiendo mejor la historia de la iglesia, descubran que la iglesia en rigor también comienza en Chile. Yo estaba viendo, analizando algo con respecto a México como el segundo país con más templos, pero resulta que Chile tuvo el primer privilegio de tener desde el barco Brooklyn muchas familias acá en Chile, muchas que pasaron por todo el país prácticamente, y se internaron ahí en la isla Juan Fernando, llevándose, como dice tu papá, al final dice, y se llevaron hasta langostas, que fue como el detalle que a mí me causó como gracia, porque hasta el día de hoy esas langostas se las siguen llevando de la isla Juan sí, Fernández, exacto. pero maravilloso porque también lo conecto un poco con tu hermano Charles, que está allá en estos momentos, que ya vamos Ujú. a tener un capítulo dedicado a tu A Juan hermano Charles, Fernández. Cristóbal, que tiene que estar Cristóbal, aquí también. Sí, José Luis, por favor. mira, mira, encontré el diario de vida del elder, bueno, el elder en ese tiempo, Spencer W. Kimball, que habla de Ujú. Quillota. ¿Ya? Quisiera leerlo ¿Ya? para poder dejar Por favor. claro por qué tu padre en una primera instancia pensaba de que la tierra de Sudamérica había sido dedicado por Pablo Prat, ¿ya? Y que él no fue el primero, sino que el primero fue el elder Kimball. Dice con fecha 7 de junio del año 1964, dice, después de una reunión estrechamos las manos de muchas personas y firmamos muchos autógrafos. Ahí los miembros le pedían que firmaran su libro de Mormón, la escritura, los Ajá. diarios de vida. Entonces volvimos al hotel para cenar. La sopa de arroz con pollo tenía un cuarto de pollo. Cada uno de nosotros comió un delicioso filete de lomo, el mejor que hemos probado. Nos detuvimos en Limache. Así, aquí es donde el alcalde se unió a la iglesia anoche. Aquí tenemos una propiedad muy grande, una hermosa propiedad con una antigua casa grande. Este será un lugar ideal para una capilla. Hay un dato curioso ahí que probablemente podría haber sido el primer político en ser miembro de la iglesia, ya, pero no sabemos Ujú. de este alcalde. Claro, Después dice, acá empieza lo bueno. En el pueblo de Quillota tienen una buena rama de la iglesia, algunos músicos excelentes. No muy lejos del centro de este pueblo hay una colina muy empinada o cerro que sobresale sola. Este es el Cerro Mayaca. Ujú. Después dice, fue en esa colina donde Pali Prat dedicó la tierra de Sudamérica para la predicación del Evangelio. Las laderas de la colina están cubiertas de casas muy pobres. Hay un camino estrecho y sinuoso, en un muy mal estado, que sube a la cima de la colina y en la cima hay una estatua de la Virgen María dentro de una cerca. Una niña se ofreció abrir la puerta para que pudiéramos entrar y adorar. Había muchos niños jugando alrededor y todos estaban reunidos para vernos y tomar fotografías. Estaba muy nervioso porque las curvas son muy pronunciadas y los caminos muy empinados y estrechos. El río Amacayaco está al pie de la colina. Entonces, aquí tu padre lee este diario y ahí surge el origen de la primera placa, ya que Ujú. hace referencia que Pali Piprat dedica la tierra de dedico. Sudamérica. Bueno, tú sabes más detalles de eso, así que te lo dejo a ti Sí. para que me puedas explicar. Bueno, hay a aclarar de que luego de eso, mi padre, en el año 96, cuando se creó el área Chile,
Le hacen la misma pregunta con respecto a eso y después bajo sus investigaciones se da la certeza de que Parley-Piprat no pudo girar las llaves para abrir Sudamérica en aquella época. De hecho, lo narra la misma autobiografía de Parley-Piprat cuando le escribe al profeta Brigham Young, diciendo que lamentablemente nos retiramos de acá de Valparaíso y no podemos girar la llave para abrir el Evangelio acá en Sudamérica. Entonces ya esa palabra clave, girar la llave, es vital. Bien, y no había un registro permanente con respecto a eso. Ya, entonces, la primera placa que se generó, que se va a estar viendo ahora en pantalla, fue dedicada en agosto del 1990. ¿Ya? Esa placa, como en el documento que leímos, fue preparación por los mismos miembros locales. Ellos donaron los dineros para poder dejar esa placa en ese minuto ahí. Coincidentemente, en aquella época estaba en el área, de la presidencia del área de Sudamérica, estaba Waldo P. Cal, que era Waldo Prat Cal, que era un Descendiente. descendiente directo de Parley y dedicó el lugar. De hecho, hay unas palabras de dedicación de él ahí, en lo escrito de mi papá. Entonces, Maravilloso. todo eso se culminó y se hizo, y se dejó esa placa ahí, ¿ya? Entonces, Cristóbal, bajo, ¿sí? sí, mira, vale la interrupción. Mira qué significativo. Donaron recursos los miembros de aquel tiempo. Estamos hablando de 1990, 92. Correcto, 1990. Ya, eso hace 30 años, más o menos, un Sí, poquito más. Ok, esos 35 miembros, años, claro, por lo tanto, esos miembros debieran ser reconocidos tarde o temprano en la historia. claro. Hay un hecho significativo que tiene un valor, pero trascendental para lo que es la historia en este sentido. Y ahí está nuestra responsabilidad entonces, ¿verdad? Yo diría que habría que pesquisar quiénes fueron esos miembros y darle las gracias porque hoy día, yo fui hace poco, como ustedes saben, al cementerio de disidentes Ujú. nuevamente y se mantiene esto, pero precioso. El director reconoció, cuando le hablé de Rodolfo Acevedo, sí, yo vi a ese caballero, decía. Eh, y claro, y también reconoció que éramos los únicos que limpiábamos ese sector una pura vez, fueron, pero nunca más ha visto a nadie más. Entonces él reconocía a los miembros que limpiaban el alrededor del cementerio. Y cómo no, él no va a pensar en Rodolfo y también en la iglesia. Y allí tenemos entonces una tercera cosa que él también decía, ¿por qué no vienen de nuevo? Bueno, ahí hay un Ajá. llamado entonces actualmente A los a líderes locales del sector. que pudieran ir y yo le dije, mire, si eso sucede, yo voy a estar con mi pala y mi escobillón ahí para ayudarle, no se preocupe. Pero bueno, volviendo y retomando esta narración, tú tienes atrás la gran imagen que dice Ahí. Cementerio de Disidentes. Sí, Maravilloso. Es como que estuvieras ahí, ¿ah? es como era claro. Estamos simulando estar ahí. Que he estado varias oportunidades también allá. Bueno, para cerrar con el tema de la placa, eh, después ya pasaron casi veintitantos años después, 22 años después, 90, 2000, sí, por el tema de cambiar la placa y dejar Marzo del el 2012. marzo de Marzo 2012, del... exactamente. Sí, marzo del 2012. Y ese fue el último legado que dejó mi padre, porque eso lo hizo postrado, escribió esas palabras. Las palabras que están en la placa, que ahora también voy a poner aquí digital, fueron las últimas palabras que mi papá dejó con Él es el respecto a, autor. a Parle. Sí, el autor de las palabras que están escritas actualmente en la placa de hoy, que está en el cementerio de Disidentes, fue por mi padre, Rodolfo Acevedo. Y ahí se deja claro las palabras correctas para que no haya confusión, porque lamentablemente toma para confundir si hubiese estado esa placa hoy en día. Imagínense, estamos celebrando el centenario de la dedicación para la predicación del Evangelio. Entonces ya habría una contradicción si hubiese estado esa placa en ese minuto. Porque a decir, pero tuvo para el primero, después lo dedicó Melvin J. Ballard, entonces, ¿cómo fue eso? Entonces, da para confusión y claramente la iglesia no está para eso. Es una iglesia de orden, Cristóbal, una iglesia de... Entonces, sí, hermano Juan. otro detalle.
tu padre, en este artículo que tú mostraste del apéndice, él menciona sobre 2 árboles que habían ahí, que son unos Ujú. pinos. Hoy día están frondosos y parecen uno solo. Ahí Ajá. en el video que yo expuse, ahí sale y menciono ese pino, porque él da con lujo de detalle cómo ingresar al ¿Cómo cementerio, llegar? dense la vuelta a la derecha, después vayan a la izquierda. Oye, pero sí, es maravilloso leer cómo él quería que entendiéramos cómo llegar ahí, que tampoco es tan complejo, pero hay que darse sus vueltitas por acá, por la calle Dinamarca, el Cerro de la Concepción, llegar al cementerio, que te den permiso, y claro, y esos árboles que él menciona hoy día son frondosos pinos maravillosos como de Pascua, Son así. Y gigantes. al ladito está la placa nueva de tu padre ahí. Exacto. Entonces, ¿qué más? Algo bonito y memorable que es eso? Entonces, y así como tú en su minuto, José Luis, dijiste que la historia es una historia blanda que tiene constantes cambios. Bien, Ujú. entonces pasó eso y fue bien sano, fue inspirado el tema que se haya cambiado la placa en aquella época, y ya van 13 años que ya se cambió de forma correcta. Y así no está generando ninguna confusión hoy en día, porque Sí. estaría prestado para eso y quizás no estarían criticando con ¿Qué te parece respecto a si lo eso. leemos? ¿Qué te parece si Sí, lo claro, leemos? sí. Dice, en memoria de Omne Prat, 30 de noviembre de 1851 al 7 de enero de 1852. Niño nacido en Valparaíso y sepultado en este cementerio, hijo de Phoebe Pratt y Elder Paleby Pratt, apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien visitó Chile e inició la predicación del Evangelio restaurado en Sudamérica, marzo del año 2012. Como tú Ujú, bien decías, la ciencia de la historia es una construcción de hechos históricos, de ujú, información, de datos. Entonces, es una ciencia blanda, ¿ya? Obviamente, a medida que en el tiempo las investigaciones van avanzando y se van encontrando fuentes primarias, ujú. obviamente las tesis se pueden modificar y bueno, y esto es un ejemplo claro de que eso pasó y ocurrió. Y bueno, sin lugar a duda, a pesar de que no hubo una oración dedicatoria, ¿ya? Él lo debió haber registrado en su diario de vida, debió haber habido una comisión del presidente Brigham Young, no hubo una comisión, y también hubiese habido una respuesta, cartas, intercambio donde eso se debió haber mencionado, pero sin Ujú. lugar a dudas, Pali Prat oró por el pueblo chileno, oró por la nación de Chile y Sudamérica, pero eso no significa que hubo una oración dedicatoria. Correcto. Gracias, José Luis. Y con respecto a eso, quiero complementar. Cuando mi padre mandó el correo electrónico, yo pude recuperar el correo de él y está todos los correos con respecto a la organización y cómo se llevó a cabo esta placa. Y mi padre escribió esto. Esta es mi sugerencia. Si es necesario, el texto se puede acortar o hacer los cambios necesarios. He escrito esto en medio de mi salud quebrantada. Mandó este correo un 11 de enero de 2012. Mi padre fallece al mes siguiente, el 17 de febrero de 2012. Entonces, ese fue el último legado que mi papá le dejó a la historia, en vida. Sabemos que ha dejado mucho más en su escrito y que van a salir a la luz, pero esto en especial tiene un sentido bien grande porque es lo que mi papá amó, le apasionó y siempre lo tuvo presente, porque cada charla que él se remitía siempre estaba Parley. Parley estaba ahí, junto con la historia de la hermana Laura, con la historia de Brooklyn, en todas sus presentaciones. Entonces, qué emotivo y qué interesante todo esto. Bien, bien, no sé si quieren comentar algo más para ya ir Cristóbal, finalizando este capítulo. Cristóbal, como para solamente rememorar un capítulo que diste en Canal Algo Muy Bueno, Sí, el detalle de la rama Ovalle no Quillota, fue o creada, Vaya, o sea, o perdón, Vaya o Quillota. Quillota, perdón, Quillota. Ya, Rectifico, la historia se puede escribir y se puede reescribir. así es. Se llena de datos y se vuelve a reescribir entonces. Ok, la rama de Quillota no fue entonces generada en 1956, imposible, ¿verdad? Tú No, nos puedes dar más datos de aquello.
Sí, no, la rama de Quillota fue la tercera de la misión chilena. Saber que la misión chilena fue una dependencia de la misión andina. Cuando la iglesia comenzó, la iglesia acá en Chile, los primeros misioneros dependían de la misión argentina. Luego de eso se crea la misión andina, que Perú con Chile, y ya en el año 1961, cuando llaman al presidente Palmer, se crea la misión chilena. Y Quillota pertenece a la tercera. Bien, yo les quiero compartir esto algo inédito que encontré y porque mi padre estaba trabajando en un libro antes de fallecer que se llamaba Las ramas chilenas. Y es donde yo estoy basando todos mis videos correspondientes a las ramas acá en el canal. Extraordinario. Y encontré esto, que se pueda ver. La organización de las ramas en Chile, 1956 a 1969. Aquí tienen todas las ramas, todas, desde la primera, 1956, el 5 de julio, cuando se creó la rama Santiago, que en un principio y después fue renombrada Rama Ñuñoa. ¿Quién la organizó? Henry D. Moyle, con los primeros misioneros, Elder Olred y Joseph Bentley. Y así, Cristóbal, ¿puedes 1957, hacerle un zoom? ¿Le puedes claro, hacer un zoom para ampliarlo? déjenme mover acá, Abajo, eso ahí. ahí, Ahí. ahí se ve un poco más grande. Para los que tenemos 180 años, que Sí, somos Piti, bien, aquí están las primeras, todas las ramas. Rama Concepción, quienes fueron los misioneros, Elder Olred y Peters, el 19 de febrero del 57. 27 de mayo, Rama Viña del Mar, quienes llegaron a Valparaíso el 15 de abril de 1957. Bien, está todo el detalle de cada rama, en orden, no se salta ninguna. Bien, aquí está, aquí arribita, de hecho sale ahí, pues, bajo bajo los auspicios de la misión argentina, aquí está bajo los auspicios de la misión andina, las ramas, y aquí está nuestra querida Quillota. Aquí sale ahí, escrito en noviembre. ¿Por qué? Porque la intención de abrir una rama a lo largo de Talcahuano y San Bernardo fueron anunciadas por el presidente de Misiones el 28 de octubre de 1960. Ojo con el dato. Ahí se anuncia la rama de Quillota. Bien, con los primeros misioneros, el de Scott, el de Trimal, el del Montier, Monter. el del Thomas, que llegaron el 12 de noviembre de 1960. Fíjense. Ya. En el diario de Palmer, mi padre registró esto que está aquí, que de la rama de Quillota, que de hecho aquí está la rama de Quillota, la tercera bajo la misión china. Siempre mi papá da un toque histórico de Quillota antes de empezar con la parte interesante de la historia de la misión chilena, narra de Palipi Prat, y aquí está el origen de la rama. La Primeros intención de la misioneros. rama de Talcahuano y San Bernardo fue anunciada por el presidente de Misión el 28 de octubre de 1960. Aquí están los primeros misioneros con sus fotografías. Inclusive, miren el dato, el de Allen, que fue el presidente de rama, era pianista. Le puso pianista ahí. Con los primeros misioneros de Quillota. Y aquí dice, cuando se inauguró la rama de Quillota, 225 personas colmaban la rama en aquel domingo en la reunión de inauguración. A fines de 1961, la rama se reúne en San Martín 380. Wow. Luego, el 19 de febrero de 1962, una nueva reunión de distrito se realizó en Quillota a las 8:15 p.m. para celebrar el primer aniversario de dicha rama. Bien, el presidente Palmer presidió y el de Howell S. Payne dirigió. Hubo una presentación de talento y un discurso por el presidente Palmer. Las festividades terminaron con baile, asistieron 150 personas. Esto Wow. está en el diario del presidente Palmer y también en el informe histórico de la misión chilena. Entonces esto ya da un respaldo Sí. del origen de la rama de Quillota. ¿Ya? Una Ahora, fuente fidedigna. correcto. Ahora, para hacerlo más fidedigna todavía, todo esto, el que está aquí, están todas las ramas, inclusive toditas, todas las ramas, San Antonio, todo. Fíjense, acá están aquí, ¿qué dice acá abajo, José Luis? Aquí está la fuente primaria. El Departamento de Archivos Históricos. Fuentes. Aquí están todas las fuentes Ujú. del origen de las ramas. Y acá hay una nota que lo escribió nuestro querido
Gordon Irving en marzo de 1997, que era Historiador de la iglesia. era historiador de la iglesia y el encargado del departamento histórico. Entonces, ¿qué fuente más se Más puede, fidedigna. más fidedigna no se puede tener? Bien. No, maravilloso, Cristóbal. Entonces, todo esto él se lo preparó mi papá, el Gordon Irving, porque era un muy buen amigo de mi padre. Hay Entonces, fotografía, imagínense, los dos juntos. sí, Sí, así es. sí. Entonces, este es un material que mi papá lo tenía ahí y él empezó a organizar este libro que se llama La Misión Chilena. Vamos a, bien breve, bien rápido, vamos a navegar en la nube de mi padre. Bien, por ejemplo, yo acá escribo ramas chilenas y aquí está la carpeta. Y fíjense, para que me cargue bien, si el internet no me falla, aquí está. Aquí está el libro que estaba preparando él, separado por las 3 misiones, andina, argentina, chilena. Los cambios, están los cambios de cada misionero en esos periodos. ¿Ya? Está la introducción, las fotografías, los orígenes de la iglesia en Puente Alto. Bueno, por ejemplo, misión argentina. ¿Qué ramas chilenas surgieron en la misión argentina? Aquí están todas. Increíble. Todas. Están todas y con su origen. Por ejemplo, rama Santiago II, rama Concepción, bajo el auspicio de la misión argentina. Luego, las ramas chilenas, bajo el auspicio de la misión andina. Talcahuano, San Bernardo, Quillota, Arica, Quinta Normal, Viña del Mar Sur, Viña del Mar Norte, la conclusión, la introducción a la misión andina, el liderismo de la misión, los misioneros y testimonio de Elder Brown. Luego, si pasamos a la misión chilena, aquí está la chorrera de ramas. Aquí están todas. Y aquí, yo aquí saco el material para hacer las breves reseñas de las ramas chilenas. Sí. Yo no doy toda la información porque algunas tienen muchas. Entonces doy como los datos más importantes para compartir. Pero este es un libro que mi papá estaba preparando con respecto con todas las ramas. Increíble. Entonces, ¿qué mayor fuente de poder fortalecernos y poder dar a conocer todo esto? ¿Ya? Y es un privilegio y algo que hay que hacer. ¿Ya? Así es, pues. Entonces, eso quería compartirles, mis queridos amigos. No sé si ahora ya van finalizando, para si quieren compartir algo también. ¿Puedo yo? Sí, hermano Juan, por favor. Y terminamos con José Mira, Luis. no, solamente darle las gracias al hermano Juan Bravo, que es el esposo, el compañero de nuestra querida y estimada hermana Perla García, hija de Ricardo García. Bueno, su esposo nos ha obsequiado en su casa, cuando le fui a hacer la entrevista, algo donde está Juan Bravo justamente con los del sur Chile en el recuerdo, donde está él, Juan Bravo, Luis Calquini y el hermano Pedro Correa. Pedro Correa Cristóbal fue el que me llamó y me dijo, Ajá. hermano Rodríguez tiene que ir a las oficinas de la iglesia porque necesito que lo van a entrevistar allá. Yo no encuentro que está digno, pero vaya para allá mejor porque ahí le van a dar detalles. Voy a la oficina de la iglesia y me está esperando Rodolfo Acevedo. Y con un 70 y me dicen, hermano Rodríguez, lo llamamos y me entrevistan, necesitamos, si usted está dispuesto a servir como historiador regional junto al historiador nacional, hermano Rodolfo Acevedo. ¿Acepta o no acepta? Sí o sí, sí. Pedro Correa. Y aquí, en este regalo que me hizo Perla García con su esposo Juan Bravo, quiero reconocer este trabajo de este hombre, que es autor de una de las canciones de acá, el hermano Juan Bravo, pionero. Bien. Junto a Perla García. Pionero. Muchas gracias a la familia Bravo, Perla García. Bien, bien. Hay una canción muy emocionante ahí de un misionero que la escribió un misionero de la época. Sí. Habla de dos tierras, la tierra de Chile y la tierra de Estados Unidos. Bien emotivo. Ahí para que lo escuche, hermano Juan. ¿Algo más, hermano Juan, que quiera compartir? Solamente decir que tiene 12 canciones, oye, esta edición. 12. Wow. Sí, y la del hermano Juan Bravo se llama Por dármelas de guapo. el autor del folclórico Por dármelas de guapo. Qué buena
Qué buena. Bien, hermano Juan, ¿algo más que compartir para que pasemos a José Luis? No, gracias. Eso Bien, solamente muchas como gracias entonces. Oh, José Luis, su exposición. Ya, bueno, los que me conocen saben que tengo una gran colección de libros. Hoy día la estaba ordenando y Ujú. creo que superé los 1000, parece. Así que, bueno, uno de Mira, los libros interesantes, a tu papá también le gustaba la arqueología, la sí, antropología, es otra de las áreas también que él dominaba. Quizás no profundizó mucho, pero sí tú tienes bastante material que algún día tenemos sí, que sacar a luz vamos a hacerlo. de las evidencias del libro de Mormón. Bueno, Correcto. tengo en mi mano un libro que atesoro mucho, que en español se llama Él caminó en las Américas, ¿ya? Este libro particularmente es interesante porque fue escrito por una persona que no es miembro de la iglesia y escribe de todos sus viajes y de todas las leyendas del Dios blanco Ujú. o de esta persona que hacía milagros en Sudamérica. Así que es un libro espectacular. Dice, Él caminó por las Américas. Así que Bien, muy interesante. interesante. Bueno, después acá tengo un manual de instrucciones del año 68, creo que lo había mostrado, ¿Ya? pero bueno, no está mal tampoco verlo de No, no está nuevo de más. del año 68. Tenía unos Bien, anillos bien. acá para colocarlo en carpeta, parece. un tesoro. Y encontré otro de la Sociedad de Socorro, que creo que es como hermano de este. Y Ya. hay acá viene, bueno, acá también tengo un manual del AMM de baile. Ajá, de baile. Imagínense, acá le enseñaban a bailar a la gente acá. A mover el esqueleto. Así que bueno, y tenían todas las normas también, pero había increíble lo que la iglesia hacía antes. Y bueno, y acá, este ya lo mostré, ya ¿Ya? se llama Manual de Presidencia de Distrito y Rama, pero lo quiero mostrar de nuevo porque algo muy interesante con lo que estamos hablando hoy día. Este fue una A ver. donación, fue un regalo que me hizo un miembro de la iglesia. Y ahí lo voy a acercar para que lo puedan ver y me lo leen ustedes. A ver, ¿qué dice ahí? Rama de Ramas de Quillota. Quillota. Rama de Mira. Quillota. No, Entonces, Qué extraordinario. Estábamos interesante. hablando Justo de que recién de estaba hablando de eh, Quillota. Quillota. esto perteneció a la misión chilena, así que lo hizo el presidente Presidente Palmer. Palmer. Sí. Sí, Palmer. Así, en junio del año 1962, este manual. Entonces, es muy interesante. Bueno, Mira, probablemente interesante. Genial. estos libros pasaron, imagina, yo creo que desde el hermano que lo leyó, el líder, hasta mí, creo que pasó por muchas manos, entre regalo y regalo, cuídamelo, no lo bote a la basura. Y bueno, y ahora mi labor es digitalizarlo. No sé si estará digitalizado, pero si que no está, es mi labor también Sí. digitalizarlo para que se Es un preserve. tesoro. Sí, Y sí, sí. está en buenas manos. Sí, Bien. sí, sí. Así Así es. que bien, genial. Sabes Eso que sería. muchas gracias por estar acá, por compartir todo esto. Y antes de terminar, dos cositas bien rápidas, que en algo que estamos preparando con José Luis hermano Juan, vamos a presentar esto también, que es este librito que está acá. Y dice algo Algo muy muy bueno, bueno. Muy bueno. por Rodolfo Acevedo, año Golfo 2004. Acevedo. Ese inédito, Sí, yo ni sabía que existía ese libro, así que sí. está Son los tres buenísimo. primeros capítulos. Mi padre imprimió y los regaló a su buen amigo que también hablamos hoy día, de Gordon Irving, que era el de Mm, Departamento Histórico. Se lo regaló a Bien. él en el año 2004. Estos tres primeros capítulos va de lleno con respecto a su proyecto de hacer que cada presidente de la iglesia, profetas de la restauración, estén relacionados con Chile. Mi papá documentó cosas interesantes, no sé, en la época del profeta José Smith, documentos relacionados dentro de la época del profeta José. Durante el periodo de Brigham Young, documentos chilenos en relación con la iglesia, con respecto a la iglesia en la época de Brigham Young, y así hasta el presidente Gordon B. Hinckley. Y mi padre en el año 2004 le pudo regalar este libro como de forma de agradecimiento, de boceto, al encargado del departamento histórico de aquella época, Gordon Irving, que era un buen amigo de él. increíble, increíble porque bueno, según mi conocimiento, lo que yo he leído, José Smith lo único que mencionó de Chile, bueno, hay una leyenda por ahí que anda circulando de que él dijo que
que la tierra de Chile era donde había llegado, leí. Sí, leí. Pero es una teoría, no una es teoría. algo. Bueno, ojo Ya, y que después- el mismo Palipi Pratt también lo menciona en el libro de la llave de la ciencia y la teología. Y de hecho mi papá, curiosamente, José Luis, de lo que tú hablas, no te Ahí, alejas, no te alejas demasiado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empieza con lo que significa algo muy bueno. Y esto ya lo compartí ya en el grupo de Facebook y también lo tengo publicado acá en el canal. El por qué el canal se llama Algo Muy Bueno y por qué también yo lo puse. Va en relación a esto. Bien, aquí habla acerca de los mormones. Hay una frase de un historiador que es Arturo Aldunate Phillips, un escritor chileno, que habla acerca de los mormones. 1942. La profecía de la historia invertida. Harley B. Pratt. Y mi papá empieza con su introducción, Cristóbal Colón. Bien, con la profecía. Y así, amigo, Excelente. mi papá Bueno, narra los otros debe tener gentiles mucha sí, sorpresa debe tener eso. y aquí, como te digo, hay demasiadas cosas interesantes. Entonces, esto los van a ver en físico cuando nos encontremos, ¿ya? Y ese es un proyecto que tenemos que culminar, desarrollar, Así es. porque podemos Ujú. publicarlo o revisarlo hasta Gordon B. Hinckley, hasta donde lo escribió mi padre, y hacer una publicación hasta con eso, o podemos sumar presidente Monson y presidente Nelson y dejarlo un paquete completo con todo, un trabajo adicional. Extraordinario. Entonces, ahí está. Entonces, eso quería compartir. Lo otro, ya finalizando, lo último, dar la noticia que estamos en el aire en la radio Abinadí, que también es de Quillota, hablando que estamos de Quillota. Bien. Sí. Así que los videos, el canal Algo Muy Bueno, se estarán escuchando de lunes a viernes a las 11 de la mañana en la radio Abinadí. Bien, así que para todas las personas que no sabían, bueno, ahora saben, empezamos el jueves pasado, si no me equivoco, con los primeros videos audio, así que también van a estar escuchando estos conversatorios de forma radial. Ya, así que es una forma también para difundir y que se llegue a todo oído, a toda nación, con respecto a cómo se originó todo Chile y cómo es tan importante Chile en Sudamérica. Bien, agradecidos, chiquillos, José Luis, Juan, gracias por estar acá, por estar ya casi más de una hora de lleno en esto tan lindo. Así que un abrazo, que tengan una excelente semana. ¿Qué más que decir? Hasta la próxima. Hasta la Hasta el próxima. próximo conversatorio. Conversatorio, nos vemos. Gracias, Cristóbal y Juan. Nos vemos, que Gracias. estén muy bien. Que Hasta estén bien. luego. Chao, chao. Chao, chao a Chao, todos. chao.